Muy bien, vamos a continuar con esta serie de videos enfocados al uso de nuestro software GeoGebra. Vamos a ver algunas rectas dependientes de otra recta. Para esto, primero vamos a dibujar una recta. Ya vimos cómo hacerlo en un video previo. Yo voy a dibujar una recta que pasa por estos puntos A y B. Y en mi siguiente grupo de herramientas veo que puedo elegir una recta perpendicular, paralela, mediatriz, entre otras cosas. Vamos a comenzar con esta, una recta perpendicular. Mencionábamos previamente que GeoGebra no va a resolverte las cosas por arte de magia. Tú necesitas tener ciertos conocimientos de geometría y álgebra que vas a aplicar a la herramienta para facilitarte el trabajo. Dicho esto, si tú quieres dibujar una recta perpendicular, necesitas conocer dos cosas. ¿Perpendicular a quién? Y por dónde va a pasar. Esas mismas dos cosas son las que te va a pedir GeoGebra para dibujar tu recta perpendicular. Si yo coloco el puntero encima, vemos que aquí el software me está diciendo necesito un punto y me da varias opciones. Un punto y un segmento, un punto y un vector, un punto y una recta o un punto y una semirecta. Entonces, si yo le digo, quiero que mi recta sea perpendicular a esta otra recta que ya tengo dibujada, entonces va a dibujarme ahí mi recta perpendicular, pero aún no está fija. Si yo comienzo a mover mi puntero, voy a ver cómo mi recta se desplaza. Todas estas rectas que estoy viendo, todas son perpendiculares a la primera recta que seleccioné. Para poderla fijar, tengo que decirle ahora por dónde va a pasar esta recta que estoy a punto de trazar. Si yo elijo una ubicación, o sea un punto no existente, me dará un tercer punto, que sería el que sigue de A y B, y ahí me va a dar el punto C. Entonces, esta recta de aquí es perpendicular a esta y pasa por el punto C. Entonces, esta recta es dependiente de dos objetos. Depende tanto de la primera recta como del punto C. Si cualquiera de estos dos elementos es borrado, la recta también se borrará, puesto que depende de ellos. Si yo borro aquí el punto C, la recta desaparece. Control Z. Y si borro esta primera recta, pues también se borrará la otra. Y como esta primera recta es dependiente de los puntos A y B, si yo borro cualquiera de estos dos puntos, se borrará la primera recta y por consiguiente la segunda. El punto C es independiente. Ese punto existe por sí mismo. Por eso el punto C sigue existiendo. Lo mismo con el punto B. Son objetos independientes. Voy a dar un par de deshacer. Ahí estamos. Lo mismo va a pasar si yo quiero, por ejemplo, ahora una recta paralela. Yo puedo decir paralela a esta recta y vemos ahí como ahí tengo todas las rectas paralelas a esta. Y me falta decir ahora que pasa por dónde. Ya le dije paralela a quién. ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar, digamos, por esta ubicación. Ahora, esta recta es dependiente de esta, que a su vez es dependiente de esta, que a su vez es dependiente de los puntos A y B. Si yo borro el punto A o borro el punto B, pues van a desaparecer todo el resto de las rectas que son dependientes. Control Z. Ok, ahora, si yo estoy haciendo un trazado de cualquier cosa, pero yo no quiero ver estos puntos de aquí, y ya me di cuenta que al borrar algunos de ellos se borran también los objetos dependientes, entonces lo que voy a hacer es ocultarlos. Aquí desde mi vista algebraica puedo ir ocultando los objetos que no quiero ver, pero que tampoco quiero borrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora me falta esta que es la mediatriz. Una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un segmento. Si yo le doy clic, la mediatriz va a pedirme dos puntos o un segmento. Si yo dibujo primero, por ejemplo, dos puntos aquí
y luego le digo quiero la mediatriz entre estos dos puntos, pues va a dibujarme una recta que pasa por la mitad de estos dos puntos. Si en estos dos puntos hubiera un segmento, tengo que elegir el segmento, como lo podemos ver por ejemplo aquí. Si yo elijo que quiero un segmento, lo voy a dibujar de este lado, que quiero un segmento que vaya de aquí a aquí, al momento de dibujar la mediatriz yo tengo mis dos opciones. Puedo dar clic en los dos puntos como lo hicimos aquí arriba, control Z, o puedo dar clic directamente al segmento. Al dar clic directamente al segmento también va a dibujarme la mediatriz, que sigue siendo un objeto dependiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a borrar todo esto que hemos dibujado hasta el momento. Bien. Ahora, siguiente grupo de herramientas. Aquí tenemos la bisectriz, que va a ser pues la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. No tenemos ahorita un ángulo, la vamos a ocupar en un momento. El siguiente grupo de herramientas es la de los polígonos. Tengo un polígono de forma libre, un polígono regular, un polígono rígido, un polígono vectorial. Vamos a ocupar las primeras dos solamente. La herramienta polígono dice: selecciona todos los vértices de tu polígono, obviamente, y luego el primero nuevamente. Esto va a ser como cerrar una figura. Vamos a ir marcando dónde y dónde están los vértices de mi objeto, y para finalizar el polígono vamos a reelegir el primer vértice para cerrar la figura. Como no tengo ahorita puntos, voy a elegir ubicaciones. Me va a ir generando puntos nuevos y vamos a ir viendo cómo se va a ir dibujando mi polígono. En este caso es un polígono irregular porque estoy dando clics pues por donde se me ocurre darlos, ¿no? Yo voy a seguir dibujando más y más vértices del polígono mientras no vuelva a elegir el primero. Al momento que yo vuelva a elegir el primero de mis vértices, el polígono se va a cerrar y lo va a dibujar. En mi vista algebraica voy a poder ver todos los vértices nombrados como puntos, las ubicaciones de cada uno de estos vértices, y vamos a observar cómo cada uno de los lados va a tener un nombre conforme yo los fui dibujando. El lado A, B, C, lado B, D, perdón, E, F, G, H. Y los valores que tengo aquí son las longitudes de cada uno de esos lados. Y por último, donde dice polígono 1, refiriéndose a todo el polígono, me va a dar el valor de su área. Esto entonces lo puedo ocupar para dibujar triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y lo que le sigue, ¿no? Siempre y cuando tenga las aristas, los vértices. Bien, voy a volver a borrar esto. No quiero guardar los cambios. Bien. Entonces, vamos de nuevo a la herramienta polígono, pero esta vez polígono regular. Vamos a ver qué me pide. Me pide 2 puntos y luego el número de vértices. Es decir, para dibujar un polígono regular, yo tengo que decirle cuánto mide cada lado, es lo que me está pidiendo de cierta forma. ¿Por qué no me lo pide en longitud? ¿Por qué me pide los vértices? Bueno, porque aparte de la longitud, quiere saber también la ubicación dentro del plano cartesiano donde va a dibujar mi polígono. Por ejemplo, supongamos que yo quiero un cuadrado de una unidad por lado. Yo elegiría 2 puntos, este y este. Y luego va a preguntarme, ¿cuántos lados? 4 lados. Y le voy a dar OK. Y me dibuja un cuadrado de 4 por lado. Observemos los colores de los puntos. Los puntos A y B son puntos completamente independientes. Si yo decido borrar el polígono, los puntos A y B se van a conservar. Control Z. Sin embargo, los puntos C y D que están en color negro son objetos dependientes porque están siendo trazados a partir de la herramienta de polígono regular. Entonces, si yo borro el punto A o el punto B, se va a borrar todo el polígono, incluyendo esos puntos adicionales que se habían creado. ¿Sí? Control Z nuevamente.
Ahora, polígono regular. Yo le digo, por ejemplo, de aquí a acá y quiero que tenga 3 vértices. Estábamos hablando de un triángulo equilátero. Y ahí está mi polígono. Un triángulo equilátero. ¿Sí? Ahora, si yo no quiero que este polígono esté así horizontal, pues entonces al momento de crear los puntos, puedo crearlos con cualquier otra distribución, de aquí para acá, por ejemplo, y quiero que esto tenga 5 vértices y me va a dibujar un pentágono. Ahí tenemos un pentágono regular. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a borrar esto de aquí. De esta forma entonces podemos dibujar un polígono regular dando únicamente la ubicación de 2 puntos que formen cualquiera de sus lados y después diciendo cuántos vértices tiene el elemento. Esos no los vamos a revisar. Luego tenemos las herramientas de circunferencia. Si estás siguiendo el video, te darás cuenta de que cada herramienta te dice qué necesita para ser trazada. Si vamos a las circunferencias ahora, vamos a ver el primer tipo de circunferencia. Dice circunferencia dados el centro y un punto de la circunferencia. O sea que si yo señalo el centro y un punto que pertenezca a la circunferencia, pues voy a obtener dicha circunferencia, ¿sí? Donde voy a tener aquí mis objetos independientes, los puntos A y B, y la ecuación de mi circunferencia, el objeto dependiente. Con conocimientos un poquito más avanzados de geometría, si yo quiero ver la ecuación de mi circunferencia en otra forma, que puedes ocupar después, basta darle clic secundario y voy a poder ver aquí la ecuación de mi circunferencia en su forma general o en su forma ordinaria. ¿De acuerdo? Aunque eso probablemente vas a aprenderlo hasta después. Yo también puedo dibujar una circunferencia dado el centro y el radio. ¿Sí? No conozco un punto de la circunferencia, pero sé cuánto mide su radio. Yo puedo decir que mi circunferencia tiene un centro aquí y que tiene un radio, digamos, de 4. Al darle OK, me va a dibujar una circunferencia que tiene su centro aquí, cuyo radio es de 4 unidades. Vamos a contarlas aquí. 1, 2, 3, 4 unidades de radio. Y de misma cuenta tengo acá el objeto independiente, el punto C, y el objeto dependiente, la circunferencia, con su ecuación en su forma ordinaria. Y así como vimos esto, las demás herramientas son muy similares. Si quiero dibujar una elipse, va a pedirme 2 focos y un punto de la elipse. Vamos a dibujar una así rápidamente. Voy a borrar lo demás. Si quiero dibujar una elipse, me va a pedir 2 focos y un punto de la elipse. Tengo mis 3 objetos independientes y la ecuación de mi elipse, que en este caso está en forma general, pero puedo pasarla a su forma ordinaria. Muy bien. Ahora, voy a quitar esto de aquí. Voy a dibujar un triángulo. Sí. Me quedó medio raro. Listo. Ya que tengo aquí mi triángulo, mi siguiente herramienta, que es la herramienta de ángulo, me dice, ¿qué ocupo para dibujar un ángulo? Puedo dar 3 puntos o 2 rectas que formen el ángulo. En el caso de los polígonos, yo puedo simplemente dar un clic al polígono y va a darme todos sus ángulos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, dibujado un triángulo, pero que no está dibujado a base de la herramienta polígono, como lo voy a hacer yo en este momento, este triángulo lo voy a hacer simétrico, 4 para acá y del centro hacia acá. Bueno, más o menos simétrico, no me va a quedar exactamente simétrico. Bueno, voy a mover este hacia acá para que pueda quedarme simétrico. Voy a recorrer ese punto B, ahí está. Listo. Y en lugar de usar la herramienta polígono, voy a usar la herramienta de segmentos y voy a dibujar los lados de mi triángulo. Esos 2 triángulos son simétricos, sin embargo, este
no está hecho con herramienta de polígono y este sí. Al momento de querer dibujar los ángulos, yo no puedo simplemente dar clic aquí porque va a empezar a dibujarme otros elementos, no como lo hice acá. Entonces voy a dar aquí control Z. Listo. Si yo quisiera los ángulos que están aquí, así como los tengo en el triángulo de la derecha, tengo que usar lo que dice aquí, dice 3 puntos o 2 rectas. Hay que tomar en cuenta que los ángulos se miden siempre en sentido positivo, es decir, sentido antihorario. Si yo quiero este ángulo que está aquí en el vértice E, si no se alcanza a ver, aquí está, en el vértice E, entonces tengo que decirle de este segmento a este segmento y va a darme el ángulo interno. Si yo lo selecciono al contrario, perdón, de aquí a acá, pues va a darme este ángulo, porque siempre se mide en sentido antihorario. Esto sería con 2 rectas, de aquí a aquí. Pero si no tengo las rectas y tengo los puntos, supongamos que quiero ahora este de aquí, voy a comenzar igual. Este ángulo, ¿cómo debería de medirse? Debería de medirse de aquí hacia acá, sentido antihorario. Bueno, vamos a hacerlo con el mismo de aquí abajo, para que quede más claro. Este ángulo vimos que se mide de aquí abajo hacia aquí arriba. Entonces, ¿cuál sería el primer punto donde nace el ángulo? Aquí. El segundo punto sería donde se ubica el ángulo, aquí. Y el tercer punto sería donde termina el ángulo, acá. Y tengo dibujado el mismo ángulo, solamente que ahora depende de los puntos y no de las rectas. Esa es la diferencia entre hacerlo de una forma o hacerlo de otra. ¿De quién depende? Depende de los puntos. Significa que si yo elimino alguno de los segmentos, no pasa nada. Mi ángulo va a seguir existiendo. Pero si yo borro alguno de los puntos, entonces ya no va a estar el ángulo. Diferente es, voy a dibujar el ángulo nuevamente basándome en las rectas de aquí hacia acá. Si yo borro este punto, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo borro este punto, este segmento que depende del punto se va a borrar y por consiguiente también el ángulo. ¿De acuerdo? Y también el otro segmento que también depende del punto. ¿Sí? Pero ya estamos viendo que de la otra forma yo pude borrar los segmentos y el ángulo se conservó. Entonces esa es la diferencia. Y vamos ahora a trazar, ahora sí, la bisectriz. Bisectriz. Me pide igual 3 puntos o 2 rectas. Yo quiero la bisectriz de aquí y de aquí. Recuerden que las bisectrices pues siempre son perpendiculares. Me traza esta que es la que yo quiero, ¿sí? Y me traza también su perpendicular. Si solamente quisiera esta que divide el ángulo de mi triángulo y no quisiera esta de aquí, tengo que usar la otra forma, la que es con los puntos. Voy a darle control Z. Yo digo entonces, quiero la bisectriz de aquí a aquí y acá. Y entonces tengo la misma bisectriz, pero ya no con su perpendicular. Es la diferencia entre usar 2 rectas o 3 puntos con la herramienta de bisectriz. Bien. Por último, para terminar este video, algo que no habíamos visto en los demás y que ahorita revisé que me faltaba. Esta herramienta de desplazar vista gráfica me sirve para mover mi plano cartesiano con un clic sostenido y que pueda ver lo que estoy recorriendo. Y si quiero yo acercar o alejar mis unidades, voy a poder usar el scroll, la ruedita de mi mouse. ¿Sí? Voy a poder utilizar esta ruedita. ¿Sí? La voy a poder utilizar para acercar o alejar mi plano cartesiano. Bien, por este video es todo. Ya vimos toda la parte de los elementos básicos. Para el siguiente video vamos a empezar ya a hacer un ejercicio práctico.